Vamos a comenzar hablando sobre la pandemia de coronavirus, un tema que realmente duele en el alma, pero que no podemos dejar de prestar atención porque está en juego nuestra salud, nuestra vida y lo mismo para nuestros familiares, para todos los seres queridos, para toda la humanidad. Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Dr. Juan Milich, para conocer las novedades de las últimas horas aquí en la ciudad y también en el departamento. Doctor, muy buenas tardes. Excelente introducción la que usted hace. La verdad que seguimos preocupados por esta pandemia que nos ha tocado. Muy difícil la situación, muy difícil de controlar, muy difícil de saber cuándo la vamos a poder terminar. Pero bueno, esto también tiene que ser un motivo de reflexión, no generar temores entre todos, sino tener conciencia de que entre todos debemos controlar esta situación, cumpliendo los protocolos debidamente como están establecidos, ser responsables, evitar, como siempre decimos, las reuniones familiares, sociales, el distanciamiento social, cumplirlo, uso de barbijo, lavado de manos, todo lo que ya sabemos. La única manera que vamos a poder vencer esto. Lamentablemente, sí, ayer tuvimos 46 casos en Villa Constitución. Parecería que estamos teniendo algo de descenso con respecto a la semana pasada, pero tenemos ya a la fecha 1.385 casos activos, positivos, desde lo que va de la pandemia, y tenemos que se han recuperado, saqué una estadística, el 64% del total de los infectados, ya que seguimos con 496 activos aún. Tenemos que también en el departamento ha habido casos en Empalme, Villa Constitución, 13 casos, en Máximo Paz 9, en Pavón 6, Vigán 3, Bombal 2 pacientes, Pavón Arriba 1 paciente, Peirano 1 paciente, que hace un total de 35 casos en el departamento. Y en las localidades vecinas, Arroyo Seco 10 pacientes, Pueblo Ester 7, Alvear 4, General Lagos 3 y Bogado 1 paciente, que hacen 25 pacientes en esas localidades, lo cual da una suma total entre Villa, el departamento y las localidades vecinas de 106 pacientes, lo cual siempre decimos que sumando desde el lunes hasta ayer, y si continuamos con esta tendencia, vamos a llegar en 7 días de la semana a tener 500 o más casos positivos en toda la zona, lo cual siempre es un índice preocupante. Lo preocupante es que a nivel país ayer tuvimos el máximo pico, diría yo, de la pandemia con 18.326 casos, los cuales tienen una incidencia del interior del país en un casi 70% del total de casos, viendo que Buenos Aires y Capital y el Gran Buenos Aires como que están amesetados, como es el término que se usa ahora, con una tendencia a disminuir los casos, y el interior contrariamente seguimos aumentando. Hoy me preguntaban porque dicen que un epidemiólogo salió por televisión diciendo que la responsabilidad de los contagios del interior es la Ruta 9. La verdad que yo, quien lo dijo, ha dicho algunas veces cosas desacertadas y no estoy muy de acuerdo con él. Me parece que aquí que estamos tratando de buscar, los que somos del interior, una excusa y decir la culpa es de los que vienen de Buenos Aires, vienen de otro lugar. Creo que esto no hay responsabilidades de nadie, sino que son situaciones que se viven de esta pandemia porque se ha hecho más movilización, más apertura, más trabajo de gentes esenciales que tienen que viajar sí o sí, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros y de cada región en particular, donde cada zona del interior sabrá cómo ajustar las aperturas que ha hecho, sus protocolos y sus controles. Me parece que esto no es cuestión de mirar al otro, sino autoevaluarse a uno mismo y decir, a ver, de una buena vez, en Villa Constitución, ¿qué pretendemos hacer? ¿Vamos a ajustar las entradas de gente a Villa Constitución? ¿Vamos a controlar la salida de Villa Constitución? Algo que se ha dejado de hacer. Motivos son estos: relajamiento, falta de recursos, falta de interés, pero bueno, yo creo que este es el momento para que quienes tienen las decisiones políticas a tomar, tomen decisiones, pero no en forma general, sino localmente, y cada localidad defenderse de la mejor manera posible. Esa es la propuesta que tengo hoy, porque me parece que se están diciendo tantas cosas, se está culpando a los epidemiólogos, a los infectólogos,
Esto es porque vemos, como siempre se dice en la jerga futbolera, con el diario del lunes acertamos todos los Claro, resultados de partido. Si miramos hacia atrás, por ahí podemos decir, y sí, hubo algunos errores en algunas cosas, pero el mayor conflicto que tenemos es no saber cómo tratar este virus. Al día de sin hoy dudas. no sabemos cuáles son los tratamientos específicos, todos tiran posibilidades. Si hubiese algo específico estaríamos en una situación totalmente diferente. Ayer justamente con usted, Víctor, intercambiamos algún material en forma mutua y cuando uno lee todo ese material de intercambio, uno se queda como diciendo, parece que esto es la solución, pero cuando ve en detalle se da cuenta que todos son intentos, son tratamientos, digamos, compasivos o son tratamientos experimentales que se están haciendo y muchos de los que se hacen no tienen un gran respaldo científico como para decir esto es lo mejor o lo peor que hemos usado, lamentablemente. Pero por eso le digo, no hay que tener miedo, pero sí un gran respeto por esta pandemia que nos ha tocado vivir, que no la conocíamos, ni siquiera los médicos, y bueno, los errores que se han cometido hay que corregirlos y creo que siempre estamos a tiempo de mejorar las cosas para que esto cambie. Sin dudas. Doctor, recién lo escuchaba cuando usted enumeraba la cantidad de casos en el departamento. Nuestro hospital es regional, al Sanatorio Rivadavia también llega gente del departamento históricamente. ¿Qué porcentaje de afectados por COVID en el departamento hoy por hoy llega a Villa Constitución para ser internado? Bueno, el hecho es de que, por ejemplo, nosotros en el sanatorio hoy tenemos 8 pacientes internados en sala general y 5 pacientes que están en unidad de terapia intensiva. En el hospital tenemos 15 internados en total, los cuales están divididos en 4 que están en terapia, 3 en asistencia respiratoria mecánica, 1 en control estricto y tenemos en la zona COVID 4 pacientes y ayer se habilitó dentro del nuevo módulo de atención un sector para 5 y febriles en con respecto a su pregunta, normalmente nosotros, del total de los pacientes que tenemos, generalmente 3 o 4 pacientes siempre son derivados de los pueblos vecinos que tenemos. Tenemos pacientes de Arroyo Seco, tenemos pacientes que son de Pavón, pacientes que son de Empalme, pacientes que son de otras localidades del interior de la provincia como Cepeda, que hemos tenido, de la zona rural, de algunas localidades, pero siempre estamos teniendo y dándole la atención como corresponde por ser cabecera del departamento. Aunque si bien la mayoría de los pacientes internados pertenecen a nuestra ciudad, también vienen en forma diaria de otras localidades. Bien, y en cuanto a la disponibilidad de camas hoy por hoy, doctor. Bueno, la disponibilidad de camas sigue siendo siempre un tema a mirar muy de cerca. Como veníamos diciendo días anteriores también, estamos teniendo casi un promedio permanente entre sanatorio y hospital entre 28 y 30 pacientes todos los días. El tema es cuando tenemos pacientes que demandan atención crítica donde las camas se bloquean por mayor tiempo. Hoy digamos que estamos en una situación de compromiso con las camas, pero no desbordados en la capacidad de atención. Siempre se está mirando permanentemente esto, pero, por ejemplo, uno dice un número, mira en Rosario y tiene una ocupación de camas críticas en un 89%, pero yo siempre digo, cuando la ocupación de camas en situación crítica nos superan el 60%, ya es preocupante. Porque ¿qué significa esto? Si yo tengo 10 camas y tengo 6 camas ocupadas, me queda poco margen para eventualmente internaciones. Eso Claro. es un tema así. O sea, hay veces uno dice, tengo el 82 ocupado, uy, me quedan solamente 2 camas, pero el otro día a lo mejor se me liberan camas por distintos motivos. Lo peor es que nos pasa cuando es por fallecimiento, por supuesto, pero si se recupera el paciente sale, ocupamos una cama. El tema es que ya con el 60 para nosotros es preocupación porque nos queda poco margen y sobre todo cuando aumenta el número de pacientes positivos. Y esto hay que estar muy atento y es una constante. No es lo mismo decir, tengo 10 camas y solamente tengo ocupada 3. Bueno, me quedan 7, no pasa nada.
pero lamentablemente a nivel país, que está superado el 60%, o sea, estamos en un 64%, es preocupante porque nos queda poco margen y en algunos lugares es superado largamente la capacidad instalada que tiene. Nosotros Claro. acá, yo lo veo, nuestra dirección médica del hospital con la vicedirección, que están trabajando permanentemente, van tomando decisiones puntuales. Por ejemplo, ayer se habilitó un área especial del nuevo módulo para atender a los febriles y a los que son positivos de mejor manera y dejar solamente en el sector denominado COVID a los pacientes que están en estudio o que no están tan complicados. Eso también indica de que hay una visión de quienes están dirigiendo el hospital en forma diaria y permanente y buscan la mejor estrategia para que los pacientes se recuperen lo más rápido posible. Esos son Claro. así, son movimientos que uno va haciendo con experiencia de esto tan nuevo que es el coronavirus. Doctor, esta situación genera angustia, pero también incertidumbre porque uno no ve en el horizonte, al menos cercano, una solución, uno no tiene una fecha estimada para decir, bueno, a partir de marzo esto va a ser ya pasado, vamos a volver a la normalidad, y esa incertidumbre también hace que la cabeza trabaje. Este sedentarismo que genera la cuarentena a raíz de la pandemia también, me imagino, afecta muchísimo la salud, tanto física como psíquica. ¿Cómo vamos a llegar al post-pandemia, doctor? Porque esto, me imagino que el hecho de maquinarse demasiado también genera enfermedades. Sí, indudablemente esto es un buen razonamiento que se tiene. Uno no está acostumbrado a estar tanto tiempo enclaustrado en su casa. Hay veces el exceso de estar en una misma sintonía, digamos, siempre en un modo estándar, que no hay actividad de trabajo, de movimiento, de actividad física, de reunión social, de contacto. A uno le da más tiempo como para que su cabeza piense en cosas de distinto tipo y por ahí las negativas empiezan a superar a las que son positivas. La gente no tiene positivismo en este momento porque no sabe bien, como usted lo dice, cuándo termina todo esto. Hay quienes dicen que va a terminar fines del 2021 y otros recién para el 2022. Lo mismo que cuando uno genera una expectativa que la vacuna podría llegar para diciembre, pero nos falta terminar octubre, noviembre y transcurrir diciembre, es mucho el tiempo cuando uno lo valora y lo mira, y uno dice, ¿y después qué? Bueno, después de todo esto de la pandemia, habrá que trabajar en grupos interdisciplinarios, donde tendremos que juntarnos médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas de distintas especialidades, gente que hace relaciones personales, quien hace relaciones laborales, quien hace todas las profesiones habidas y por haber. Vamos a tener que reunirnos e ir programando qué vamos a hacer post pandemia para contener a nuestros pacientes. Y de hecho, desde el punto de vista salud también, porque cuando hablamos de las patologías escondidas o que no se dejan de tratar, va a venir toda la gente a querer resolver lo que no pudo resolver y se va a encontrar con barreras establecidas porque no va a haber a lo mejor turno suficiente, no va a haber posibilidades de traslados, de equipos médicos suficientes para hacerlo, y esto va a condicionar sin duda una cuestión de angustia de la gente que se va a ir profundizando cada vez más, pero todos tenemos que colaborar de alguna medida y tratar de ser positivos y pensar que esto se va a salir en algún momento. Yo no diría en un corto plazo, yo pondría un mediano plazo. No creo en el largo plazo, creo que esto va a ser en un mediano plazo y ese mediano plazo a partir del segundo trimestre del año próximo se va a ver con más claridad. Seguramente vamos a estar vacunados todos los del equipo de salud, los pacientes con factores de riesgo también, y nos quedará para último la población menos vulnerable o la que más puede tolerar la patología, y de esa manera, ya reincorporados todos los que tenemos capacidad de trabajo por alguna patología preexistente, por edad y por lo que sea, vamos a empezar a sostener a quienes nos han sostenido ahora. O sea Claro. que creo que va a ser un cambio. Los que ahora nos están haciendo, como decimos habitualmente, el aguante, dentro de poco tiempo se lo vamos a hacer nosotros y les vamos a permitir que los demás puedan también insertarse después con plena salud.
Claro, que en la medida que la gente se vaya vacunando, va a haber menos posibilidades que el virus circule tanto, ¿no? Exactamente, vamos a tener mucho menos probabilidad y va a estar mucho mejor. Por eso creo que hay que ser muy prudente también, la gente que no entre en una situación de desesperación, a ver dónde me voy a ir de vacaciones, qué voy a hacer, cómo voy a hacer. Porque lamentablemente también esas propuestas que se tienen, que son lógicas que la gente quiere tener, pero me parece que de pronto van a ir a algún lugar vacacional a estar sufriendo o pendiente de que cómo está el otro, si usa barbijo o no usa barbijo, si voy acá, si me dejan entrar, si puedo ir a comer, y eso va a ser mucho más estresante que estar ahora como estamos acá en nuestra casa, con nuestras comodidades. Por eso siempre digo yo que cuando uno sale de vacaciones, para estar de vacaciones hay que estar igual o mejor que cuando está en su casa, sino mejor quedarse. Entonces también eso tiene que ser un análisis que la gente no le entre la desesperación. También la gente está preocupada porque llegan las fiestas, cómo lo vamos a festejar, cómo lo vamos a hacer. Yo creo que también hay que ser razonable en cuanto a eso y tratar de ser lo más equitativos con la fiesta y decir, bueno, no me puedo juntar con todos los amigos para despedir el año, y bueno, lo haremos después cuando se pueda recibir el próximo año. Ir generando, diría yo, algunas pautas de cómo vivir todo esto y cómo salir de todo esto, pero sin temores, sino con la expectativa y pensando en positivo que todo se va a resolver de la mejor manera. No es tan fácil. Hay veces dar consejos o sugerencias, uno lo da de un punto de vista a lo mejor de comodidad, donde tiene cosas y hay otra gente que está carente de otras cosas, entonces no es difícil decir cosas que después uno pretende que sean fáciles, o al revés, o decir cosas fáciles y después son difíciles. Es muy difícil argumentar cosas para futuro cuando todo es incierto, lamentablemente ese es el término. Todavía estamos en situación incierta de cómo va a seguir esto y cómo se va a terminar. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias una vez más por toda la información que nos brinda cada jornada. Nos vamos a reencontrar mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere nos vemos mañana y bueno, esperemos que los números se vayan estabilizando, que vayamos bajando, pero todo depende de nosotros. Cuanto más nos cuidemos, más apliquemos los protocolos, más rápido vamos a salir. Un Es así. abrazo, Víctor, y nos Un encontramos abrazo. mañana. Muchísimas gracias, doctor.